Policías tiran al suelo a un anciano latino, golpeándolo y pisándole las manos mientras intenta mostrar su identificación. La humillación es brutal y directa. Su arrogancia es evidente, pero lo que no saben es que pronto pagarán caro por su abuso cuando descubran que es un capitán militar. El sol del mediodía cae implacable sobre un estacionamiento ardiente en Las Vegas. El aire vibra con calor y tensión. De repente, un grito seco rompe el murmullo de la ciudad. «¡Oye tú! ¡Muévete ahora mismo!». Dos policías avanzan con paso autoritario, sus sombras largas proyectándose sobre un anciano latino que apenas alcanza a levantar la mirada. No hay respeto, no hay duda, solo desprecio. Uno de ellos suelta una risa burlona que corta como un cuchillo, y en segundos lo empujan contra un auto, acusándolo de algo que ni siquiera explican. Los transeúntes se detienen. Un silencio incómodo flota. Algo no encaja. Algo huele a abuso, a poder descontrolado, a injusticia a plena luz del día. Pero lo más perturbador está por venir, porque ese anciano, tembloroso pero firme, aprieta algo entre sus manos. Un objeto que, cuando salga a la luz, hará que esos mismos policías, tan seguros, tan soberbios, den un paso atrás con el corazón helado. El público contiene la respiración. Algo grande está a punto de estallar. El mediodía en Las Vegas parecía arder sobre el asfalto, cargado de una luz blanca que borraba sombras y dejaba todo expuesto, sin refugio posible. En medio del estacionamiento, donde los autos brillaban como espejos hirvientes, el anciano latino, Domingo Herrera, caminaba despacio, respirando con esfuerzo, como si cada paso fuera una memoria pesada que lo acompañaba desde hacía años. No molestaba a nadie, apenas buscaba las llaves en su bolsillo cuando un grito violento desgarró la quietud. «¡Ey, viejo! ¡Te dije que te detuvieras!», resonó la voz del oficial Collins, impregnada de una soberbia que buscaba humillar antes incluso de entender. A su lado, el oficial Moore soltó una risa seca, una carcajada cruel que rebotó entre los autos, atrayendo la mirada de varias personas que se detuvieron a observar. Los policías avanzaron como si se acercaran a una presa fácil, sin prisa, pero con esa agresividad contenida que anuncia que no vienen a dialogar, sino a imponerse. Domingo levantó lentamente la mirada, intentando comprender de dónde surgía tanta hostilidad. «Señor, yo solo», comenzó a decir, pero Collins lo interrumpió empujándolo contra el vehículo más cercano. El golpe resonó en un eco metálico que heló a los testigos. Algunos fruncieron el ceño, otros sacaron discretamente sus teléfonos. Moore, disfrutando del momento, murmuró algo que hizo que su compañero soltara otra risa despectiva. «Siempre lo mismo con ustedes», comentó con un tono que llevaba siglos de prejuicio encapsulado en una simple frase. El anciano tragó saliva, sintiendo cómo el calor del auto y la presión de la mano del policía se mezclaban con una sensación de humillación profunda. La tensión creció cuando Collins llevó la mano a su arma, no para usarla, sino para exhibir poder. Ese gesto hizo que el aire se volviera más denso, como si el estacionamiento entero hubiera sido atrapado en un silencio expectante. Domingo, sin embargo, no reaccionó como ellos esperaban. No lloró, no suplicó, no tembló, solo deslizó sus dedos hacia su bolsillo interior. Un movimiento lento, deliberado, cargado de algo que los policías no percibieron a tiempo. Y ese pequeño gesto, casi imperceptible, fue el que encendió la mecha de todo lo que estaba por venir. Un giro que ninguno de los agresores podría olvidar. Collins frunció el ceño al ver que Domingo movía la mano hacia el bolsillo interior. «¡No te muevas!», ladró, dando un paso atrás como si el anciano fuera de pronto una amenaza imposible de comprender. Moore levantó la mano en un gesto automático, más teatral que táctico, intentando demostrar control ante los curiosos que ya formaban un pequeño semicírculo alrededor de la escena. El murmullo entre los presentes creció. Algunos se preguntaban si aquello era realmente necesario. Otros solo veían a un hombre mayor, desorientado, siendo tratado como un criminal peligroso. «Solo quiero mostrarles algo», murmuró Domingo con una voz baja pero firme, una voz que no pedía permiso ni perdón. Y ese tono, más que el movimiento, fue lo que hizo que Collins perdiera por un segundo la compostura. «Te dije que no te movieras, viejo», bramó, y en un gesto impulsivo tomó a Domingo por el antebrazo, torciendo la piel frágil sin contemplación. El anciano soltó un leve suspiro de dolor, pero no retrocedió. Al contrario, el gesto lo hizo apretar más el objeto dentro del bolsillo, como si aquello fuera su única ancla en medio del abuso. Moore, cada vez más irritado por la calma del anciano,
se adelantó para registrar sus bolsillos sin explicación alguna. «Estos siempre esconden algo», dijo con desprecio, sin preocuparse de que todos lo escucharan. Ese comentario provocó varias reacciones entre los testigos. Una mujer negó con la cabeza. Un hombre murmuró que aquello era demasiado. Otro dio un paso adelante como si quisiera intervenir, pero aún dudaba. La situación escalaba como un incendio alimentado por gasolina. Collins, quizás sintiendo la presión de las miradas, quiso terminar rápido. Empujó a Domingo hacia el suelo, obligándolo a apoyar las manos en el pavimento ardiente. El anciano cerró los ojos por un instante, no por el dolor físico, sino por la humillación que le quemaba más que el sol. «Eso es», dijo Moore. «Vamos a ver qué escondes, campeón». Pero cuando metió la mano en el bolsillo interior y sus dedos tocaron el borde frío del objeto, su expresión cambió. No lo sacó de inmediato, se congeló, como si algo dentro de él hubiera reconocido una verdad incómoda. Collins, impaciente, preguntó: «¿Qué pasa ahora?». Moore, sin mirarlo, tragó saliva y entonces, muy despacio, extrajo el objeto que Domingo intentaba mostrar. Un objeto que no tenía nada de criminal, pero sí un peso simbólico capaz de voltear la escena por completo. Algo que, al brillar bajo el sol inclemente, hizo que varios testigos abrieran los ojos con sorpresa. Y todavía no era nada comparado con lo que estaba por desatarse. Cuando Moore levantó finalmente el objeto hacia la luz, el brillo metálico se reflejó en los rostros sudorosos de los presentes. Era una identificación militar, antigua pero impecablemente conservada, con un sello oficial que no dejaba espacio para dudas. En el centro, claramente legible, aparecía el nombre Domingo Herrera, y justo debajo, el rango que hizo que el aire pareciera detenerse: capitán. Un murmullo sacudió al público como una ráfaga de viento inesperada. Algunos dieron un paso adelante, otros abrieron la boca sin saber qué decir. Collins parpadeó lentamente, incapaz de procesar que aquel anciano al que acababan de arrastrar al suelo tenía un rango que superaba por mucho al de ellos en autoridad, mérito y trayectoria. Moore, rígido como una estatua mal tallada, sostenía la identificación con dedos temblorosos, como si temiera que quemara. Domingo levantó la cabeza con serenidad, dejando ver unos ojos que no pedían compasión, sino respeto. «Les dije que quería mostrarles algo», murmuró con la calma de quien ha enfrentado tormentas mucho más profundas que el arrogante abuso de 2 policías a pleno sol. Collins sintió una gota de sudor recorrerle la sien, no por el calor, sino por la súbita conciencia de que habían cometido un error monumental. «Capitán, ¿de verdad?», logró decir. Pero su voz sonó hueca, sin la seguridad agresiva de instantes antes. Un hombre entre los espectadores exclamó: «Por eso no lo dejaban hablar. Siempre igual». Ese comentario encendió otra chispa entre el público, que comenzó a intercambiar miradas de indignación. Moore intentó recuperar autoridad murmurando: Esto puede ser falso». Pero nadie, ni siquiera él, creyó sus propias palabras. Estaba claro que la identificación era auténtica, con sellos, insignias y detalles imposibles de falsificar. Domingo se puso de rodillas lentamente, no porque se rindiera, sino porque quería mirar a Moore directo a los ojos. «Antes de juzgar a un hombre», dijo con voz grave, «deberías preguntarte si sabes realmente quién es». Ese simple enunciado, tan suave como un susurro, pero tan contundente como un disparo al aire, hizo que varias personas asintieran. Collins tragó saliva otra vez, sintiendo cómo la situación se le escapaba de las manos. Pero lo que nadie imaginaba era que esa identificación era apenas el primer hilo de una verdad mucho más grande, una que, al tirar de ella, revelaría un pasado que convertiría el abuso de esos policías en un escándalo imposible de contener. Y justo cuando todos esperaban que Moore devolviera el documento, Domingo extendió la mano, no para recibirlo, sino para mostrar que aún había algo más dentro de su historia que estaba a punto de estallar. Moore, aún arrodillado frente al anciano, parecía no saber qué hacer con las manos. Sostenía la identificación como si fuera una pieza sagrada que no le pertenecía, mientras su mirada oscilaba entre el documento y los ojos de Domingo. Collins, sintiendo cómo la autoridad se le evaporaba entre los dedos, intentó recomponer la escena dando un paso adelante. «Esto no prueba nada», dijo, pero su voz carecía de firmeza. Parecía más un intento desesperado por recuperar control que una afirmación real. Varios testigos reaccionaron con incredulidad, murmurando entre sí, señalando la identificación que brillaba bajo el sol. Una mujer comentó en voz alta: «¿Qué más quieren?».
Ya basta. Ese comentario encendió aún más la tensión, como una chispa cayendo sobre madera seca. Domingo extendió lentamente su mano, no para exigir el documento, sino para mostrar que aún no había terminado. Abrió la palma con una calma casi solemne, y en ese movimiento reveló algo que había mantenido oculto justo debajo de la identificación: una pequeña insignia metálica, desgastada por los años, pero reconocible para cualquiera con conocimiento militar básico. Moore la observó fijamente, y su expresión cambió de confusión a una mezcla de respeto y miedo. Collins tragó saliva al darse cuenta de que esa insignia no se entregaba a cualquiera. Representaba liderazgo en zonas de conflicto, misiones de alto riesgo, decisiones que ningún oficial raso había enfrentado jamás. Esto lo recibí después de una noche en la que pensé que no volvería a ver la luz del día, dijo Domingo, con la voz cargada de memoria. Sus palabras no eran una defensa, eran un recordatorio de que su vida había estado marcada por guerras reales, no por la arrogancia de un mediodía en Las Vegas. Los espectadores guardaron silencio, sintiendo el peso de esa revelación. Collins intentó hablar, pero quedó atrapado en su propio desconcierto. ¿Dónde obtuvo eso?, logró preguntar. Domingo lo miró sin parpadear, dejando que la pregunta se ahogara sola. En un lugar donde el respeto no se exige con gritos, sino con acciones, respondió finalmente, provocando que el público contuviera la respiración. Pero lo más inquietante no era lo que Domingo había mostrado, sino lo que estaba a punto de decir. Se incorporó lentamente, apoyándose en el auto, y miró a los dos oficiales con una serenidad que contrastaba con su evidente error. «Si todavía dudan de quién soy», dijo, «entonces quizás sea hora de que escuchen la historia completa, porque esto apenas es el principio». Y esa frase, tan cargada de promesa y amenaza, cayó sobre la escena como un trueno silencioso que obligaba a todos a prepararse para la verdad que estaba por revelarse, una verdad que no dejaría a ningún opresor en pie. El silencio que siguió a las palabras de Domingo fue tan pesado que incluso el zumbido constante del tráfico cercano pareció desvanecerse. Collins miró alrededor, notando por primera vez la cantidad de testigos que se habían reunido. Turistas, trabajadores en hora de descanso, curiosos atraídos por la tensión que vibraba en el aire. Cada uno de ellos había visto el abuso, cada uno había escuchado la revelación, y ahora todos observaban a los policías con un juicio silencioso que pesaba más que cualquier grito. Moore, todavía sosteniendo la insignia y la identificación, dio un paso atrás sin querer, como si el contacto prolongado con la verdad fuera demasiado para sus manos. «Señor, yo», intentó decir, pero las palabras se le atascaron, disonantes con la arrogancia que había mostrado apenas minutos antes. Domingo respiró hondo, permitiéndose por primera vez enderezar completamente la espalda. Era un gesto simple, pero cargado de dignidad. Los presentes sintieron un pequeño estremecimiento, como si un hombre invisible hubiera recuperado su verdadera estatura frente a quienes quisieron aplastarlo. «Ustedes creen que pueden ver a un hombre y reducirlo a un estereotipo», dijo con voz firme, «pero no saben nada de lo que la gente carga aquí dentro». Señaló su pecho, no con superioridad, sino con una calma que descolocaba aún más a los oficiales. Collins apretó la mandíbula, molesto no solo por el error evidente que habían cometido, sino porque ya no podía controlar la narrativa de la escena. En su mirada había un destello de incomodidad, casi de miedo, que intentaba ocultar detrás de un tono autoritario. «Explíquese entonces», dijo, tratando de retomar el mando, pero era demasiado tarde. El control ya no estaba en sus manos. La gente alrededor comenzó a grabar más abiertamente, algunos incluso acercándose unos pasos. Moore se volteó para verlos y sintió el peso insoportable de saberse observado, juzgado, expuesto. Domingo, sin prisa, acercó la mano a su bolsillo trasero y sacó algo más, un cuaderno pequeño, desgastado, con esquinas dobladas por el tiempo y la vida. «Aquí está la razón por la que hoy puedo mirarlo sin temor», dijo. Los ojos de Collins se entrecerraron, desconfiados. «¿Qué es eso ahora?», preguntó, con un filo de impaciencia. Domingo sostuvo el cuaderno entre sus dedos con un cuidado casi reverente, como si no fuera un simple objeto, sino una pieza crucial de un rompecabezas mayor. «Esto», susurró, «es todo lo que ustedes creyeron que yo no tenía. Registro, memoria, verdad». El silencio se volvió aún más tenso, una cuerda a punto de romperse. Y cuando Domingo abrió lentamente la primera página, los espectadores contuvieron el aliento, sabiendo que aquello no era solo un cuaderno, sino el inicio de algo que podía desmoronar por completo la versión de los policías.
Domingo pasó el pulgar por la primera página del cuaderno, y el papel amarillento crujió como si guardara décadas de historias que por fin exigían ser escuchadas. Collins entrecerró los ojos, intentando leer desde la distancia, mientras Moore, aún sin saber cómo reaccionar, mantenía la identificación en la mano como un objeto que ya no podía devolver sin admitir su error. Los testigos se acercaron un poco más, formando un semicírculo más compacto, como si la escena fuera un escenario improvisado donde la verdad estaba por revelarse frente a un público que ya no quería perderse ni un segundo. Esto no es solo un cuaderno, dijo Domingo con voz tranquila. Es el registro de cada día que sobreviví a lugares donde nadie debería haber estado. Collins bufó, impaciente, pero algo en la forma en que el anciano sostenía ese cuaderno lo obligaba a prestar atención. Domingo pasó una página y mostró un dibujo simple, hecho a mano, de un campamento militar rodeado de desierto. Aquí estábamos antes de ser atacados, explicó. Luego pasó otra página, donde había nombres escritos a pulso, compañeros, soldados, amigos, algunos tachados, otros rodeados con un círculo. Moore tragó saliva al ver los detalles, fechas, coordenadas, pequeñas líneas que parecían insignificantes pero que solo alguien que realmente hubiera estado allí podría recordar con tanta precisión. ¿Esto qué demuestra?, preguntó Collins, intentando mantener una postura desafiante, pero su voz ya no sonaba sólida. Había grietas de inseguridad en cada palabra. Domingo levantó la vista sosteniéndole la mirada. Demuestra que mientras ustedes creen que pueden intimidar a cualquiera, yo ya sobreviví a hombres que tenían un poder real. No este teatro barato con el que intentan impresionar. Varias personas entre el público murmuraron con aprobación, y un hombre dijo en voz baja: ¡qué vergüenza! Collins giró la cabeza hacia él, como si quisiera callarlo, pero el apoyo hacia Domingo era tan evidente que el oficial solo logró verse aún más expuesto. Moore, por su parte, observó una página donde aparecía una carta doblada, pegada con cinta. ¿Qué es esto?, preguntó sin levantar demasiado la voz. Domingo deslizó sus dedos hasta la carta. Un mensaje de alguien a quien ustedes no podrían mirar a los ojos sin ponerse firmes, respondió. El comentario hizo que el ambiente se tensara aún más. Cada palabra del anciano parecía construida para desmontar, pieza por pieza, la autoridad falsa que los oficiales habían intentado imponer. Collins respiró hondo, como si quisiera preparar la siguiente acusación, pero Domingo cerró el cuaderno con un gesto lento y contundente. Todo lo que está aquí, dijo, es la prueba de que la dignidad no se arrebata empujando a alguien contra un auto. Un silencio profundo se extendió, pesado como una sentencia no pronunciada, pero Domingo no había terminado. Levantó la mirada hacia los testigos y añadió: ¿y si todavía dudan? Entonces será necesario mostrar algo más. Una frase que cayó como una advertencia y una promesa. Algo más. Algo que podría cambiarlo todo. Cuando Domingo pronunció esas últimas palabras, Collins sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un estremecimiento que no tenía nada que ver con el calor insoportable del mediodía. Moore, aún confundido, dio un paso atrás como si temiera que el anciano realmente tuviera más pruebas capaces de desmoronar cualquier intento de explicación. Los testigos, que ya no eran pocos, intercambiaron miradas de anticipación. Algunos levantaron aún más sus teléfonos. Otros se inclinaron ligeramente hacia adelante. La escena había dejado de ser un simple abuso policial para convertirse en un momento que parecía arrastrar décadas de injusticias acumuladas, a punto de estallar en una sola revelación. Domingo respiró profundamente y llevó la mano a su pecho, no en un gesto dramático, sino como si estuviera evaluando si el mundo alrededor estaba listo para escuchar lo que venía. Cuando regresé de la última misión, comenzó con una voz que vibraba con memoria y dolor. Me prometí que jamás permitiría que nadie volviera a quitarme la dignidad, ni siquiera por un segundo. Moore bajó la mirada, incómodo, consciente de la ironía. Acababan de intentar humillarlo sin siquiera preguntarle quién era. Domingo continuó: he visto a hombres perderse por el poder. He visto a otros fingirlo porque sus miedos eran más grandes que su valor. Sus palabras parecieron dirigidas directamente a Collins, que sostuvo su postura rígida, aunque sus hombros empezaban a traicionarlo. El anciano deslizó lentamente la cremallera de un bolsillo lateral, uno que los oficiales no habían registrado. De allí sacó una pequeña carpeta doblada en 3 partes. Collins frunció el ceño, sintiendo el creciente peligro de que cualquier cosa que apareciera de ese pliegue pudiera exponerlos aún más. ¿Qué es eso ahora?, preguntó con un tono que intentaba sonar fuerte,
pero que temblaba en las orillas. Domingo no respondió de inmediato. Al contrario, dejó que el silencio creciera, que el viento del desierto arrastrara un susurro cálido entre los autos, que cada testigo sintiera que la verdad estaba suspendida en el aire, a segundos de caer. Finalmente abrió la carpeta. Adentro había varias hojas plastificadas, cuidadas con esmero. La primera contenía un reconocimiento oficial firmado por una figura de alto mando, un documento cargado de sellos, firmas y detalles imposibles de ignorar. Moore se inclinó ligeramente para leer, y su rostro perdió lo que quedaba de color. Esto es real, murmuró sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Collins se tensó. No podía seguir sosteniendo la versión de que todo era una coincidencia. No con esos documentos, no con tantos testigos alrededor. Los murmullos crecieron como olas rompiendo contra la orilla, cada vez más intensas. Pero Domingo aún no había dado el golpe más fuerte. Miró a los oficiales y dijo: si les muestro la segunda hoja, no podrán seguir fingiendo que esto es un malentendido. La tensión se volvió insoportable. Un hilo a punto de romperse. Collins apretó los dientes, sabiendo que estaba perdiendo el control a cada segundo. Y los testigos solo esperaban que Domingo diera vuelta a esa página. Domingo sostuvo la carpeta entre sus manos como si cargara un pedazo de historia demasiado pesado para ser ignorado. El murmullo de los testigos se detuvo cuando sus dedos tocaron el borde de la segunda hoja. Collins tragó saliva, intentando recomponer su postura autoritaria, pero la tensión en su mandíbula lo delataba. Moore, por su parte, ya había perdido toda seguridad. Su respiración era agitada y su mirada evitaba la de los curiosos que lo grababan sin piedad. Si muestran eso, debería ser pertinente para la investigación, intentó decir, pero su voz sonó débil, vacía, completamente ajena al poder que había intentado imponer minutos antes. Domingo no respondió, solo levantó la hoja lentamente, dejando que el brillo del sol la atravesara antes de exponerla a todos. El documento era un informe militar detallado, firmado por un coronel cuyo nombre muchos de los presentes reconocieron de inmediato. El texto, serio y casi solemne, narraba un episodio crítico, una operación clasificada donde Domingo había liderado a un grupo de soldados en una misión que, según los registros oficiales, había evitado una tragedia mayor. Y ahí, subrayado con tinta azul, se leía una frase que cayó sobre la escena como un martillazo. Actuó con un liderazgo excepcional y salvó vidas bajo condiciones extremas. Un murmullo recorrió al público como una ola eléctrica. Algunos incluso dieron un paso atrás, sorprendidos por la magnitud de lo que estaban viendo. Collins sintió que el sudor en su frente se volvía frío. Moore abrió la boca para hablar, pero no encontró palabras. Domingo dejó que el documento hablara por sí solo durante un largo segundo. Luego bajó lentamente la hoja, sin dramatismo, sin buscar aplausos, solo con la dignidad de alguien que había cargado esa verdad en silencio demasiado tiempo. Mientras ustedes me empujaban al suelo, dijo con calma, yo pensaba en todos los hombres que murieron creyendo que defendían un país que no los despreciaría por su acento o su piel. Varios testigos inclinaron la cabeza, otros apretaron los labios, indignados. Collins se movió inquieto, queriendo alejar la conversación del pasado militar del anciano, pero ya no podía escapar de la verdad. Eso no cambia lo que vimos aquí, dijo torpemente, como si quisiera recuperar el control con una frase que se derrumbaba apenas salía de su boca. Domingo cerró la carpeta y la sostuvo contra su pecho. No cambia lo que hicieron, respondió mirando a ambos oficiales, pero sí cambia lo que significa. Collins retrocedió medio paso. Moore permaneció inmóvil, mirando la identificación que aún tenía en la mano como si le pesara toneladas. El público se tensó, percibiendo que algo más estaba por venir. Domingo bajó la mirada un instante, como si buscara fuerzas en un recuerdo, y cuando levantó los ojos nuevamente, dijo, la tercera hoja es la que realmente les debería preocupar. La frase cayó como una sentencia anticipada. La multitud contuvo el aliento. Collins sintió un latigazo de miedo. Moore apretó la identificación. Domingo, sin prisa, deslizó los dedos hacia la tercera página y ahí comenzó el verdadero temblor. Domingo deslizó sus dedos con una lentitud casi insoportable hacia la tercera hoja de la carpeta. Aquello no era solo un documento, era un peso invisible que parecía hacer vibrar el aire a su alrededor. Los testigos guardaron silencio, como si incluso respirar demasiado fuerte pudiera romper el momento. Collins, con el ceño fruncido, dio un paso adelante pese a que cada fibra de su cuerpo le gritaba que no lo hiciera. Moore
Se movió inquieto, sosteniendo la identificación del anciano como si fuera una prueba en su contra, un recordatorio del error vergonzoso que ya no podían ocultar. El sol golpeaba sin piedad, y sin embargo, un escalofrío recorrió a más de uno. Domingo levantó la esquina del papel y dejó que el viento moviera la hoja apenas 1 milímetro, provocando un suspiro colectivo. El suspenso era asfixiante. Finalmente, la página quedó expuesta, y lo que se reveló allí no era un reconocimiento militar, ni un registro de operaciones. Era una copia de una denuncia formal, sellada y firmada, realizada años atrás contra un grupo de oficiales acusados de abuso de poder durante controles civiles. La narrativa detallaba golpes injustificados, detenciones arbitrarias y un patrón claro de hostigamiento hacia ciudadanos latinos. Pero lo que congeló por completo a la multitud fue el sello estampado en la esquina superior derecha, un sello idéntico al que figuraba en el uniforme de Collins y Moore. No solo era una denuncia contra oficiales de su mismo departamento, su mismo distrito, su misma unidad. Collins palideció. Moore dejó de respirar por un instante. Era como si la tierra se hubiera abierto bajo sus pies. Domingo mantuvo la hoja levantada para que todos pudieran verla. «Esto lo entregué hace años», dijo, «pero nadie me escuchó, nadie quiso ver. Dijeron que no había pruebas». Su voz, aunque serena, llevaba un filo que cortaba profundamente. Y aún así, miren lo que sucede hoy. El mismo desprecio, la misma soberbia. Collins apretó los dientes, sintiendo que la escena se le escapaba de control a una velocidad imposible de frenar. «Eso no significa que tenga que ver con nosotros», dijo, pero nadie le creyó. Las miradas de los testigos se clavaron en él como agujas. Moore bajó la cabeza, avergonzado, consciente de que su silencio lo hundía más. Domingo guardó la hoja con suavidad, casi con tristeza, como alguien acostumbrado a luchar contra muros demasiado altos. «Esto no es un ataque contra ustedes», continuó. «Es la prueba de que cuando el poder no tiene límites, se repiten las mismas historias. Una y otra vez». Los murmullos crecieron de nuevo. Había indignación, había empatía, pero sobre todo, había una pregunta silenciosa que flotaba sobre todos. ¿Qué harían los oficiales ahora que la verdad estaba sobre la mesa? Y fue justo en ese instante, en ese espacio comprimido entre la justicia y la vergüenza, que Domingo dio un paso adelante y dijo con voz grave: «Pero aún no he mostrado lo más importante». La multitud exhaló al unísono. Collins abrió los ojos, alarmado. Moore sintió un nudo en la garganta. Lo más importante aún no había sido revelado. En el momento en que Domingo pronunció esas palabras, todos esperaron que sacara otro documento, otra prueba, algo tangible que derrumbara por completo la estructura débil que Collins y Moore intentaban sostener. Pero en lugar de eso, el anciano hizo algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Cerró la carpeta con un golpe suave, la guardó en su bolsillo lateral y dio un paso hacia adelante, acercándose tanto a los oficiales que Collins tuvo que retroceder instintivamente. No sacó nada más, no mostró nada más, solo levantó su mirada, segura, firme, y dijo: «Lo más importante no está en mis manos, está en las suyas». La frase cayó como un trueno silencioso. Collins abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Moore se tensó, confundido. Los testigos se inclinaron hacia adelante, como si esa simple declaración abriera una puerta que ninguno había anticipado. Domingo continuó: «Ustedes creen que el poder está en las placas, en las órdenes, en los gritos, pero el poder real, el poder que decide quién cae y quién se levanta, nace aquí». Se señaló el pecho con 2 dedos. «Aquí es donde ustedes eligieron humillarme sin motivos, y aquí es donde yo decido no hacerlo con ustedes». Ese gesto, esa renuncia explícita a devolver la humillación con más humillación, sacudió a la multitud. Una mujer dejó escapar un suspiro sorprendido. Un hombre murmuró: «Dios mío». Incluso Moore alzó la vista, desconcertado por aquella inesperada muestra de control emocional. Collins intentó recuperar su agresividad. «No necesitamos tus discursos», dijo, pero su voz tembló apenas lo suficiente para que todos lo notaran. Domingo dio otro paso. Más tranquilo aún, les ofrecí la verdad. Les mostré pruebas, pero lo que realmente necesitaban era esto: verse a sí mismos reflejados en sus acciones. El comentario cayó como un peso insoportable sobre los oficiales. Moore apretó los labios, luchando contra la mezcla de vergüenza y rabia que le hervía en la sangre. Collins tensó los puños, pero no se movió. Y entonces Domingo hizo lo impensable.
Extendió la mano hacia Collins, no como desafío, no como burla, sino como ofrecimiento. «Puedes devolverme lo que intentaste arrebatarme», dijo. «Mi dignidad, devuélvela con tus actos ahora». Los testigos se quedaron perplejos. Era un gesto tan inesperado, tan contrario a lo que cualquiera habría hecho en su lugar, que el silencio se volvió casi sagrado. Collins miró la mano extendida como si fuera un arma invisible, apuntándole directamente al pecho. Moore tragó saliva, incapaz de intervenir. El calor de Las Vegas parecía derretir la escena en cámara lenta, y justo cuando todos pensaban que esa mano quedaría suspendida en el aire para siempre, Collins dio un paso. Dudó, respiró profundamente y estiró la suya. La mano de Collins avanzó hacia la de Domingo con la rigidez de quien camina hacia su propia sombra, temeroso de lo que pueda encontrar. Cuando finalmente los dedos del oficial tocaron los del anciano, la multitud contuvo el aliento. No era un apretón firme ni simbólico, era torpe, inseguro, casi frágil, y justo por eso tenía un peso tremendo. Moore observó aquella escena con los ojos muy abiertos, como si no lograra comprender cómo un simple gesto podía voltear por completo el equilibrio de poder. Collins retiró la mano de inmediato, como si el contacto lo hubiera quemado, pero su rostro quedó expuesto. Ya no había arrogancia, ni burla, ni esa soberbia que lo había acompañado desde el inicio. Solo quedaba una confusión profundamente humana y un miedo silencioso a las consecuencias de lo que acababa de hacer. Los testigos intercambiaron miradas sorprendidas. Algunos grabaron con más intensidad, sabiendo que aquel instante sería clave. Domingo respiró hondo, no con superioridad, sino con una calma que se hacía más fuerte mientras los oficiales se desmoronaban emocionalmente frente a él. «No te pedí que me dieras la mano para humillarte», dijo suavemente, «sino para que entendieras que un hombre puede recuperar su dignidad, incluso cuando alguien intenta quitársela». Collins bajó la mirada, incapaz de sostener la del anciano. Moore dio un paso atrás, como si necesitara distancia para procesar lo que estaba viendo. Domingo continuó. «Ustedes querían verme pequeño, querían verme asustado, pero el coraje no grita. El coraje permanece». La frase resonó como un eco poderoso entre los autos y las sombras cortas del mediodía. Los murmullos del público crecieron. Una señora, visiblemente conmovida, susurró: «¿Qué fuerza tiene este hombre?». Un joven, que había estado grabando todo desde el principio, comentó: «Así se enfrenta a un abuso, sin perder la cabeza». Cada reacción reforzaba la sensación de que algo histórico estaba ocurriendo, algo que trascendía el simple altercado entre un anciano y dos policías. Collins cerró los ojos un instante, como si necesitara escapar de su propia culpa. Moore se frotó la nuca, nervioso, sin saber si debía intervenir o retroceder aún más. Domingo dio un pequeño paso atrás, dejándoles espacio, y dijo con voz grave: «Ahora saben que no pueden esconderse detrás de un uniforme cuando sus actos hablan más fuerte». Ese comentario, tan suave como una sentencia, golpeó a ambos oficiales con fuerza. El público quedó en un silencio expectante. Todos podían sentirlo. La escena estaba a punto de cambiar de rumbo una vez más. Domingo no había mostrado aún su última carta, su última verdad, y los dos policías, ya vulnerables, ya sin máscaras, parecían estar frente al inicio de su propia caída. Y mientras el aire vibraba con esa tensión suspendida, Domingo agregó: «Y lo que viene ahora es lo que realmente hará que entiendan». La multitud se estremeció. El siguiente movimiento sería decisivo. Domingo dio un paso hacia atrás, colocándose en un punto donde tanto los oficiales como los testigos podían verlo con claridad. No levantó la voz, no necesitaba hacerlo. Su autoridad no provenía del volumen, sino del peso de sus palabras. «Dicen que me detuvieron porque actué de forma sospechosa», comenzó, articulando cada sílaba con precisión quirúrgica. «Pero veamos eso, con lógica». Collins tensó los hombros. Moore cruzó los brazos. Aunque su postura lo traicionaba, ya no se sentía dueño de la situación, sino un invitado incómodo en un juicio público. Domingo levantó la mano y enumeró con los dedos. «Primero, dijeron que me negué a cooperar, pero todos ustedes vieron que yo estaba buscando mis llaves cuando ellos se acercaron». Varias personas asintieron de inmediato. Una mujer exclamó: «Sí, yo lo vi. Él no estaba haciendo nada». Domingo levantó un segundo dedo. «Segundo, dijeron que hice un movimiento amenazante hacia mi bolsillo». Miró a Moore directamente, con una calma que lo hizo encogerse. «El mismo bolsillo donde ustedes encontraron mi identificación militar, que estaba intentando mostrarles desde el principio». Moore abrió la boca,
pero no encontró una respuesta coherente. Un hombre entre los testigos dijo: «Eso lo vimos todos». Él trató de hablar y no lo dejaron. Las miradas alrededor se volvieron más duras, más acusadoras. Collins apretó la mandíbula hasta que los músculos le temblaron. Domingo levantó un tercer dedo. «Tercero, afirmaron que yo me resistí cuando intentaron esposarme». Pausó. La pausa fue tan larga y tan cargada de significado que algunos testigos se inclinaron sin darse cuenta, atrapados por el silencio. Pero no hay resistencia cuando un hombre levanta las manos antes de que lo empujen. Varios murmullos crecieron, indignados, recordando el golpe seco del cuerpo del anciano contra el auto. Domingo exhaló despacio. 3 contradicciones, 3 mentiras que se derrumban con los ojos de quienes están aquí presentes. La multitud comenzó a reaccionar con más fuerza. Miradas reprobatorias, susurros de indignación, asentimientos firmes. Collins intentó intervenir. «¿Nosotros?», comenzó, pero Domingo lo interrumpió con un gesto suave, casi paternal. «No, no ustedes, los hechos. Porque hoy los hechos hablan por sí solos». Su voz resonó firme, sin necesidad de elevarla. Moore dio un paso atrás, tragando saliva, como si la acumulación de contradicciones lo empujara hacia un borde invisible. Collins, atrapado entre su orgullo y la evidencia, solo pudo respirar hondo, buscando un argumento que ya no existía. Domingo bajó lentamente la mano, y sin embargo, esto no es todo. El susurro recorrió la multitud como una cuerda tensada que está a punto de romperse. Había más, mucho más. Domingo dejó que el silencio se asentara por un instante, como si necesitara asegurarse de que cada testigo había comprendido las 3 contradicciones que acababan de exponer la fragilidad del relato policial. Luego levantó la mirada y sus ojos, profundos, cansados, pero implacables, se posaron sobre Collins. «La verdadera pregunta no es por qué me empujaron», dijo con una calma que contradecía el temblor emocional en el ambiente, sino por qué estaban tan seguros de que podían hacerlo sin consecuencias. Collins tragó saliva, sintiendo el peso de las miradas clavarse en su espalda. Moore, inquieto, dio un paso hacia la izquierda como si quisiera desaparecer entre los autos. Domingo continuó: «Porque cuando alguien abusa del poder, siempre cree que nadie está mirando, hasta que un día todos lo ven». Algunos testigos asintieron, otros murmuraron con indignación creciente. Un joven alzó su celular más alto, como si quisiera asegurarse de que el mundo entero pudiera escuchar lo que estaba por venir. Domingo se giró ligeramente, señalando el suelo donde lo habían obligado a arrodillarse. «Me empujaron sin preguntar, me trataron como a un criminal sin verificar nada, y cuando intenté hablar, su primera reacción fue callarme». Su voz subió apenas lo necesario para que incluso quienes estaban en la periferia lo escucharan. ¿Y saben qué es lo más revelador? No fue un error, fue un patrón. Los oficiales abrieron los ojos, tensos, como si aquella palabra los hubiera atravesado. Domingo sacó de la carpeta un último papel doblado por la mitad. No lo abrió todavía. Lo sostuvo en el aire, dejando que el viento del desierto agitara las esquinas secas del documento. «Este papel», dijo lentamente, «es un registro de lo que dijeron en su informe previo. El primero que presentaron el día que me detuvieron por error hace 2 años». Un murmullo estalló entre los testigos. Collins parpadeó, sorprendido. Moore dio un paso atrás. Domingo prosiguió: «Lo guardé porque sabía que volvería a necesitarlo». Abrió la hoja y mostró párrafos marcados con tinta. «Aquí escribieron que el sospechoso elevó la voz, cuando todos ustedes escucharon que hoy no alcé la voz ni una sola vez», señaló otra línea. «Aquí afirmaron que el individuo se negó a identificarse. ¿Se dan cuenta? Misma excusa, mismo guión, mismo abuso disfrazado de procedimiento». La multitud respondió con un susurro generalizado, un sonido cargado de indignación contenida. Collins intentó acercarse para tomar la hoja, pero Domingo la retiró con suavidad. «No, oficial, esta vez no podrán reescribir la historia, porque esta vez», hizo una pausa larga, tan larga que Moore levantó la mirada con miedo. «Hay testigos, muchos testigos». Ese comentario cayó como un ancla sobre ambos oficiales. Ninguno se movió, ninguno habló. Era como si cada prueba, cada contradicción, los estuviera empujando hacia un abismo moral del que ya no podían escapar. Domingo dobló la hoja, la guardó despacio y concluyó con una voz casi susurrada. Y sin embargo, esto tampoco es lo más grave. El público se tensó, el aire se volvió espeso y el silencio, esa frontera invisible antes del desastre, se instaló. Domingo respiró profundamente.
como si necesitara reunir toda la fortaleza que aún quedaba dentro de él. Sus manos, aunque marcadas por los años, se movieron con una precisión casi ritual mientras desabrochaba un compartimento interno de su chaqueta. El público observaba en absoluto silencio. Incluso los que estaban más lejos dieron algunos pasos hacia adelante, sintiendo que algo irreversible estaba a punto de salir a la luz. Collins intentó adoptar una postura firme, pero la tensión en su rostro lo traicionó. Moore, inquieto, dejó escapar un suspiro tembloroso que no pasó desapercibido. Domingo extrajo un dispositivo pequeño, delgado, un grabador antiguo pero claramente funcional. Lo sostuvo unos segundos, permitiendo que cada persona lo viera. Un murmullo cruzó la multitud como un rayo. Collins frunció el ceño. «¿Qué es eso?», preguntó con un filo que intentaba sonar autoritario, pero su voz se quebró en la última sílaba. Domingo levantó la pequeña grabadora, girándola para que alcanzara la luz del sol. «Esto», dijo con calma, «es la razón por la que guardé cada documento, cada denuncia, cada recuerdo, porque sabía que llegaría un día en que la verdad tendría que hablar por mí». Los murmullos se intensificaron. Moore, sintiendo la amenaza inmediata, dio un paso adelante. «No puede usar eso aquí. Eso no es». Domingo lo interrumpió con un solo movimiento de su mano, silencioso pero devastador. «Ya lo hice», respondió. La frase cayó con un peso imposible de ignorar. Domingo presionó un botón y la grabadora emitió un pequeño chasquido metálico, como un latido antes de despertar. Y entonces, la voz. No era la de Domingo, no era la de un testigo, era la voz de un oficial, un registro nítido, claro, y completamente inconfundible. Estos viejos siempre esconden algo. Mejor los presionamos antes de que piensen que tienen derechos. El público reaccionó con un sobresalto casi sincronizado. Algunos abrieron la boca, otros dirigieron miradas cortantes hacia los oficiales. Collins se puso rígido como una estatua frágil y quebradiza. Moore palideció. Domingo dejó que la grabación continuara unos segundos más. Risas, comentarios despectivos, órdenes sin fundamento. El tono era el mismo que habían usado contra él esa mañana. Las palabras eran idénticas a las que él había denunciado 2 años atrás. Luego detuvo la reproducción con suavidad. El silencio que siguió fue absoluto, aplastante, como si el estacionamiento entero contuviera el aliento. «Esto fue grabado durante la detención anterior», explicó el anciano sin elevar la voz. «La detención que ustedes dijeron que nunca ocurrió. La detención que borraron del registro». El público estalló en murmullos indignados. Collins dio un paso hacia atrás, como si la grabadora fuera un arma. Moore abrió la boca para defenderse, pero ninguna palabra salió. Domingo bajó el brazo, sosteniendo el dispositivo junto a su pecho. «La verdad siempre encuentra la manera de regresar», dijo con una calma tan profunda que estremeció a más de uno. «Y hoy ha vuelto para ustedes». La reacción del público fue inmediata. Algunos se llevaron las manos a la boca. Otros murmuraron un «no puede ser», cargado de indignación y sorpresa. El silencio anterior se transformó en una corriente eléctrica que recorría a todos los presentes, como si la grabación hubiera abierto una puerta que nadie estaba preparado para cruzar. Collins retrocedió instintivamente, como si cada palabra escuchada lo empujara hacia un rincón invisible. Moore, con el rostro desencajado, parecía haber perdido la capacidad de pestañear. Sus ojos estaban fijos en la grabadora, como si esperara que desapareciera por arte de magia. Domingo la sostuvo con una serenidad que contrastaba con el caos emocional que se desataba a su alrededor. «No es la primera vez que escuchan su propio desprecio», dijo, mirando directamente a Moore, «pero sí es la primera vez que no tienen dónde esconderlo». Una mujer en la multitud levantó la voz. «Esto es abuso. Esto es lo que siempre pasa y luego lo niegan». Otros la secundaron, generando un murmullo colectivo que presionaba a los oficiales como una ola gigantesca. Collins intentó hablar, pero su voz se quebró. Ese audio puede estar manipulado. No se sabe». Domingo entrecerró los ojos y acercó un poco más la grabadora hacia él. «¿Manipulado? ¿Tu propia voz? ¿Tus propias palabras?». La respuesta fue tan contundente que el oficial se quedó paralizado, sabiendo que cualquier intento de negarlo solo lo hundiría más. Moore finalmente reaccionó. No sabíamos que lo estaba grabando». Su voz temblaba, desnuda, sin la arrogancia que había mostrado al inicio. Domingo inclinó ligeramente la cabeza, como quien escucha a un niño justificándose sin convicción alguna. «Y aún así lo dijeron.
respondió. Las palabras salen cuando uno se siente cómodo mostrando quién es realmente. Ese comentario cayó como un golpe seco sobre los corazones de los oficiales. La multitud asintió, murmurando afirmaciones, repitiendo las frases que habían escuchado en la grabación, como si quisieran grabarlas también en su memoria colectiva. Domingo apagó la grabadora y la guardó lentamente, como si cerrara un capítulo que había esperado demasiado tiempo. Lo más triste, agregó con voz profunda, no es lo que dijeron, sino lo que hicieron después. Detuvieron a un hombre inocente, ignoraron su testimonio, y cuando tuvieron que elegir entre la verdad y su propio orgullo, eligieron borrar la evidencia. Moore bajó la mirada, derrotado. Collins apretó los dientes, pero su respiración agitada lo traicionaba. Los testigos guardaron un silencio pesado. Un hombre comentó en voz baja, casi con dolor, Esto es lo que siempre pasa, y nunca hay pruebas, pero hoy sí. Ese comentario resonó entre todos, convirtiéndose en un eco emocional que llenaba el estacionamiento. Domingo respiró profundamente y miró a los oficiales uno por uno. Espero que estén listos, dijo, porque lo que viene ahora no es mi historia, es la suya, y empieza a escribirse aquí. La multitud se estremeció, y la tensión subió a otro nivel. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía absorber incluso el ruido lejano de los casinos. Domingo permaneció inmóvil unos segundos, mirando a los oficiales con una calma casi dolorosa. Luego volvió la vista hacia la multitud. Lo que ustedes escucharon en esa grabación, dijo con voz grave, no fue solo un abuso, fue el eco de algo que empezó mucho antes. Collins frunció el ceño, confundido y a la vez temeroso. Moore entreabrió los labios, anticipando que lo que venía no sería bueno para ninguno de los dos. Domingo dio un paso hacia atrás y señaló hacia la entrada del estacionamiento, como si algo o alguien estuviera por llegar. Y entonces, casi como si el destino hubiera estado esperando su señal, una figura comenzó a acercarse desde la distancia. La multitud se giró. Un hombre caminaba hacia ellos con paso firme, decidido, sin prisa pero sin vacilación. Su rostro mostraba cansancio pero también determinación. Collins lo reconoció antes de que pudiera evitarlo. Sus ojos se abrieron de par en par. Moore sintió un vacío en el estómago. Domingo no tuvo que presentarlo. El hombre se detuvo junto a él y asintió, como quien finalmente enfrenta a su fantasma. Este es Mateo, dijo Domingo, el testigo que ustedes dijeron que nunca existió. Los murmullos estallaron entre los presentes. Collins retrocedió un paso, intentando negar lo evidente. Tú no, tartamudeó, pero se interrumpió al ver la mirada de Mateo. Una mezcla de rabia, tristeza y una verdad que no podía seguir enterrada. Mateo respiró hondo. Hace 2 años, comenzó. Yo estaba allí. Vi cómo detuvieron al capitán sin razón. Vi cómo lo empujaron, cómo apagaron la cámara del patrulla. ¿Cómo se burlaron de él? Moore palideció. Collins abrió la boca, pero ningún sonido salió. Domingo observó la escena sin intervenir, permitiendo que la verdad regresara por sí sola. Mateo continuó. Fui a declarar. Fui al departamento. Pedí hablar con un supervisor. ¿Y saben qué hicieron? Un silencio pesado cayó sobre todos. Me ignoraron, me dijeron que no había caso, que no había registro, que no había víctima. Varios testigos soltaron exclamaciones de indignación. Una mujer murmuró, lo ocultaron todo. Domingo colocó una mano en el hombro de Mateo. Un gesto sencillo pero lleno de significado. No quisieron escucharlo, dijo, y yo sabía que algún día alguien tendría que preguntar por qué. Mateo apretó los puños. Hoy lo hago yo. La fuerza en su voz, quebrada pero valiente, resonó como un golpe en las paredes invisibles que los oficiales habían construido alrededor de su arrogancia. Collins finalmente reaccionó. Esto no prueba nada, dijo, aunque su voz se deshacía mientras hablaba. Domingo entrecerró los ojos y su mirada parecía atravesar directamente el último rastro de soberbia que quedaba en él. Prueba que la verdad vuelve, dijo, aunque ustedes intenten enterrarla. La multitud asintió con fuerza. El destino había regresado, y no venía solo. Mateo dio un paso hacia adelante, situándose entre Domingo y los oficiales, como si por fin, después de 2 años de silencio impuesto, estuviera listo para reclamar el lugar que siempre le negaron. Sus ojos, cargados de memoria, se clavaron en Collins con una precisión que hizo que el oficial desviara la mirada por primera vez desde que comenzó todo. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó Mateo, sin rencor, pero con la certeza moral de quien porta una verdad imposible de refutar. Yo estaba a menos de 2 metros de ti cuando le dijiste al capitán
que gente como él debía aprender su lugar. Un murmullo de indignación recorrió el estacionamiento. Collins abrió la boca, pero Mateo levantó una mano, imponiendo un silencio respetuoso que nadie cuestionó. No intentes negarlo, porque ese día, cuando me acerqué a declarar, tú mismo me dijiste que no había nada que investigar. Tú mismo me cerraste la puerta. Moore tragó saliva, incapaz de mantener la compostura. Sus ojos viajaron entre Domingo, la multitud y Collins, como si buscara un punto donde esconderse, pero no había ninguno. Las palabras de Mateo habían rasgado la última tela que protegía la falsa autoridad de los oficiales. Domingo permanecía en silencio, permitiendo que el peso del pasado se desplegara por sí solo, sin interrumpir la justicia que regresaba con la fuerza de lo inevitable. La multitud, por su parte, observaba con una mezcla creciente de indignación y admiración, como si comprendieran que el momento que estaban presenciando no era solo una revelación, sino una corrección histórica. Mateo continuó: ese día pensé que tal vez yo estaba loco, que tal vez había visto lo que no debía ver, o que no tendría forma de probarlo. Sus ojos brillaron con una emoción profunda que pellizcó el corazón de más de un testigo. Pero cuando escuché la grabación hoy, entendí que no era mi memoria, era su patrón. Collins tensó la mandíbula, pero su postura y su respiración acelerada mostraban que estaba acorralado. Moore, con la voz casi quebrada, murmuró: no sabíamos que usted nos grabó. Domingo lo miró con serenidad, casi con compasión. En realidad, no los grabé yo. Ustedes mismos grabaron su manera de tratarme cuando apagaron su propia cámara demasiado tarde. Esa frase cayó como un rayo. La multitud reaccionó con un murmullo que se transformó rápidamente en indignación abierta. Collins dio un paso atrás, como si cada palabra lo empujara hacia un precipicio moral del que ya no podía escapar. Mateo, con una compostura inesperada, concluyó: yo vine hoy porque pensé que quizá me había equivocado, que tal vez el mundo había cambiado. Se giró hacia Domingo: pero veo que no cambió usted, cambió el tiempo, y ahora nadie puede callarlo. Domingo asintió suavemente. La multitud estalló en murmullos que parecían una ola gigantesca rompiendo contra la mentira. La venganza del destino había llegado, y apenas estaba comenzando a devastar lo que quedaba del orgullo de los oficiales. Domingo dio un paso hacia el centro del círculo humano que se había formado. Ya no era solo un anciano frente a dos oficiales, era una figura que representaba décadas de silencios, abusos normalizados y miradas desviadas. El calor del mediodía envolvía la escena, pero la voz del capitán era lo único que realmente ardía. Esto que pasó hoy, comenzó, no es solo sobre mí, ni sobre ustedes dos, señaló a Collins y Moore sin agresividad, pero con una claridad que los obligó a mirarlo. Esto es un espejo de lo que pasa cada día, en miles de lugares, con miles de personas que no tienen un testigo, ni una grabación, ni un rango que los respalde. Los murmullos se apagaron de inmediato. La multitud se acercó un poco más, comprendiendo que lo que venía trascendía totalmente el incidente puntual. Domingo continuó: durante años pensé que la injusticia era como una tormenta, algo que llega, golpea y luego se va. Hizo una pequeña pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Pero no, la injusticia es como una sombra. Se estira, se encoge, se esconde, y cuando cree que nadie la ve, vuelve a atacar. Collins respiró profundamente, consciente de que cada palabra del anciano estaba desmontando no solo su conducta, sino el mismo sistema que lo había protegido siempre. Moore apretó las manos, incómodo, como si su uniforme pesara el doble sobre sus hombros. El capitán alzó la mirada hacia los testigos. «Ustedes», dijo con voz firme, «son la prueba de que el silencio también decide». Un hombre bajó los ojos. Una mujer inclinó la cabeza con vergüenza. Otros asintieron en reconocimiento. Cada vez que vemos a alguien ser tratado injustamente y miramos hacia otro lado, le damos permiso al poder para volverse ciego. Se llevó la mano al pecho, no como gesto teatral, sino como alguien que siente la memoria de lo vivido aún latiendo dentro. Yo luché por este país. Luché por personas que jamás conoceré. Y aún así, cuando regresé,
Me trataron como si no valiera nada. Los oficiales se tensaron ante esa frase, pero nadie se atrevió a contradecirlo. Domingo continuó, más profundo aún. No es el uniforme lo que hace a un hombre, no es el arma, no es el rango, es la verdad que sostiene cuando nadie lo está mirando. La multitud asintió lentamente, como si las palabras del anciano estuvieran limpiando una herida colectiva que llevaba demasiado tiempo abierta. ¿Y ustedes?, agregó mirando otra vez a Collins y Moore. Tuvieron oportunidades, muchas, pero eligieron el camino corto, el de la fuerza sin razón, el de la autoridad sin alma. El silencio se hizo pesado, casi sagrado. Domingo concluyó: hoy, por primera vez en mucho tiempo, no hablo solo por mí, hablo por todos los que han sido callados, por todos los que no tuvieron una grabadora, por todos los que no tuvieron un testigo. La multitud quedó inmóvil, y el peso de la verdad cayó sobre todos. Las palabras de Domingo parecieron extenderse como una onda invisible que atravesó el estacionamiento entero. Cada testigo sintió que algo dentro de sí se movía, una mezcla de culpa, reconocimiento y un deseo intenso de ver justicia donde tantas veces habían visto impotencia. Un joven levantó el celular, pero esta vez no para grabar, sino para bajarlo lentamente, como si entendiera que algunos momentos no se registran en una pantalla, se registran en la conciencia. Domingo respiró profundo y continuó, dejando que su voz se sostuviera sobre esa nueva quietud colectiva. El problema no es uno, ni dos oficiales, dijo. El problema es cuando un sistema permite que la soberbia se vuelva rutina y la justicia una excepción. Collins bajó la cabeza, no por respeto, sino porque ya no podía sostener las miradas que lo atravesaban. Moore, tembloroso, miró sus manos como si recién descubriera de qué eran capaces. Domingo los observó por un instante, sin odio, sin venganza en los ojos, solo con esa tristeza profunda de quien ha visto demasiadas veces repetirse la misma historia. Hay quienes creen que la autoridad se demuestra gritando, continuó, pero la autoridad real se demuestra escuchando, observando, conteniendo, protegiendo. Señaló con el mentón hacia la multitud. Ellos no están aquí porque yo se los pedí. Están aquí porque vieron la diferencia entre un hombre que intenta defenderse y dos hombres que intentaron aplastarlo. Una mujer visiblemente conmovida dijo en voz baja: esto es lo que deberían enseñarles a todos. Otras personas asintieron. El ambiente había cambiado. La indignación no era solo contra los oficiales. Era contra una estructura que, de repente, todos parecían comprender de una forma más íntima. Domingo prosiguió: cuando intentaron callarme, no era yo el que estaba en riesgo, era la idea misma de respeto. Su voz resonó con una fuerza inesperada, como si el aire caliente del desierto la amplificara. Porque cuando un hombre con poder abusa, está educando al que mira, y cuando el que mira calla, está aprobando la lección. La multitud quedó inmóvil. Collins levantó la mirada apenas un segundo, pero la bajó de inmediato. Moore dio un paso hacia atrás, como si físicamente necesitara más distancia para soportar la verdad. Domingo terminó su reflexión con una frase que cayó como una sentencia moral sobre todos. Hoy, cada uno de ustedes decidió no mirar hacia otro lado. Y eso, aunque ustedes no lo sepan, ya está cambiando algo. El silencio que siguió no fue incómodo, fue profundo. Un silencio que dolía, pero que también curaba. Un silencio que anticipaba el momento más pesado de toda la historia. El silencio descendió sobre el estacionamiento como una manta pesada, espesa, cargada de todo lo que había sido dicho y de todo lo que aún faltaba por decir. El sol seguía golpeando desde lo alto, incendiando el aire, pero nadie parecía sentir el calor. Era como si cada persona allí estuviera atrapada en un presentimiento, en una anticipación que apretaba el pecho y detenía la respiración. Collins respiró hondo. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Moore había bajado completamente la mirada, incapaz de enfrentar su propio reflejo en los ojos de la multitud. Domingo permaneció inmóvil, con la serenidad de alguien que ha atravesado tormentas mucho más oscuras y comprende que los momentos previos a la verdad suelen ser los más dolorosos. Mateo, a unos pasos del capitán, mantenía los puños cerrados, no por ira, sino por el peso emocional de regresar al lugar donde una vez su voz fue silenciada. Los testigos
con rostros tensos, parecían contagiados por una sensación colectiva, el presentimiento de que ese silencio era la antesala de algo definitivo. Incluso el viento pareció detenerse. Las palmeras cercanas quedaron quietas, como si la ciudad entera contuviera el aliento. Era un tipo de pausa que no sucede por casualidad, sino cuando la verdad está a punto de caer con el peso de un destino inevitable. Collins rompió el silencio con un susurro casi inaudible. No lo dijo para los demás, lo dijo porque necesitaba escucharse a sí mismo. Esto se nos fue de las manos. Su voz no tenía rastro del autoritarismo con el que había iniciado todo. Era la voz de un hombre enfrentando el principio de su propia caída. Moore levantó la vista apenas un instante, solo para ver la grabadora en el bolsillo de Domingo y sentir un latigazo de miedo recorriéndole la columna. Domingo no respondió. No necesitaba hacerlo. A veces, el mayor castigo es ver a alguien enfrentarse a la enormidad de su error, sin que nadie lo empuje, sin que nadie lo humille, solo con la verdad, desnuda y contundente, reflejándose en su propia conciencia. El silencio se volvió aún más denso, casi físico. La multitud respiraba lentamente, como si temieran romper ese instante crítico. Un niño que estaba con su madre preguntó en voz baja: ¿Por qué todos están tan quietos? La madre, con la mirada fija en Domingo, respondió sin dejar de observar: porque estamos viendo la verdad. Esa frase tan simple causó un pequeño estremecimiento entre varios testigos. Era cierto, estaban viendo un momento en el que la verdad se había quitado todas las máscaras y ahora solo quedaba enfrentarse a ella. Domingo cerró los ojos un instante, como si sintiera el peso absoluto de ese silencio suspendido. Cuando los abrió de nuevo, su mirada era más profunda, más grave, más humana que nunca. Este es el momento, dijo, con voz baja pero llena de significado. El momento en que se decide quiénes somos realmente. Y su frase quedó flotando, sin respuesta, sin oposición, sin respiro, porque todos sabían que lo siguiente que dijera sería el golpe que terminaría de quebrar lo que aún sostenía a los oficiales. El silencio estaba a punto de romperse. El silencio se quebró, no con un grito ni con un gesto brusco, sino con un suspiro profundo que salió del pecho de Domingo. Un suspiro que parecía cargar no solo los últimos minutos, sino los últimos años de abuso, de invisibilidad, de cansancio moral. Levantó la mirada y fijó sus ojos en Collins. No con rabia, sino con una transparencia que dejó al oficial sin escapatoria. «Dime algo, Collins», comenzó, con una voz tan serena que resultaba devastadora. «Cuando me viste, cuando me empujaste, cuando apagaste mi voz, ¿qué viste realmente? ¿A un hombre o a un estereotipo que te enseñaron a temer?» Collins abrió la boca, pero la cerró de inmediato. No había una respuesta que pudiera salvarlo. Su rostro se contrajo en una mezcla de culpa y confusión. Esa lucha interna visible para todos lo volvió más frágil que nunca. Moore, incapaz de soportar la presión, dio un paso atrás, pero la multitud cerró lentamente el círculo sin siquiera moverse físicamente. Era la energía colectiva la que lo acorralaba. Su respiración se volvió irregular. Domingo lo observó también. ¿Y tú, Moore? ¿Cuántas veces repetiste actos como este sin pensar en el rostro que había frente a ti? ¿Cuántas veces llamaste procedimiento a lo que era simplemente comodidad para tu propio miedo? Moore apretó los labios, tragándose una respuesta que sabía que no podía dar sin revelarse por completo. El ambiente se volvió aún más denso, casi insoportable. Era ese punto en una tormenta justo antes del primer trueno, cuando el aire parece cargado de electricidad. La multitud estaba completamente inmóvil, como si una fuerza invisible los hubiera sincronizado. Incluso Mateo parecía contener el aliento. No había murmullos, no había distracciones, no había ruido de autos ni voces de turistas a lo lejos. Nada, solo la verdad avanzando como un animal silencioso hacia su presa. Domingo dio un paso hacia Collins. El oficial retrocedió. No mucho, apenas unos centímetros, pero ese movimiento, tan pequeño, tan humano, tan sincero, hizo que varios testigos soltaran un suspiro sorprendido. El capitán lo vio temblar y bajó ligeramente la cabeza, no como gesto de debilidad, sino de una autoridad que ya no necesitaba imponerse. «No te estoy pidiendo que me pidas perdón», dijo. «Te estoy pidiendo algo más difícil, que escuches lo que tu silencio ha creado hoy». Collins frunció el ceño, incapaz de contener las emociones. Sus ojos, rojos y tensos, revelaban un torbellino de culpa que solo empezaba a formarse. Moore parecía a punto de colapsar emocionalmente, y entonces ocurrió algo inesperado. La multitud, sin planearlo,
sin coordinarlo, sin hablarlo, guardó un silencio aún más profundo, como si ese espacio emocional fuera necesario para que las palabras del capitán penetraran en lo más hondo. Era un silencio ceremonial, un silencio que separaba el antes y el después. Domingo levantó la vista hacia todos. Dijo, es el silencio que aparece justo antes de que la verdad caiga, y la multitud supo que el juicio moral estaba a punto de comenzar. El silencio se quebró finalmente cuando, desde el fondo del círculo, una voz firme emergió con claridad absoluta. ¡Ya basta! La exclamación fue como una chispa cayendo sobre un suelo lleno de gasolina emocional. Una mujer, con el rostro enrojecido por la indignación, dio un paso al frente y señaló directamente a Collins y Moore. Todos lo vimos, todos escuchamos la grabación, todos vimos cómo lo trataron. La multitud asintió con fuerza, como una sola voz, hecha de decenas de respiraciones contenidas. Un joven agregó, esto es abuso, y ya no pueden esconderlo. Su sentencia resonó como un martillazo. Lo que siguió no fue caos ni gritos, fue algo mucho más poderoso, consenso. Una ola de aprobación moral recorrió el círculo, tan sincronizada y tan intensa que incluso Collins sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Una pareja levantó sus teléfonos hacia los oficiales, asegurándose de grabar cada segundo. «Ustedes no pueden seguir actuando así», dijo el hombre con voz grave. «Ya no». Moore retrocedió, pero no encontró espacio para escapar. El círculo no lo empujaba físicamente. Era la presión social lo que lo mantenía atrapado. La mirada cargada de cada testigo. La indignación colectiva que por fin encontraba una salida. Domingo los observaba a todos en silencio, sin necesidad de intervenir. Su presencia se había vuelto el centro moral de la escena. No era el anciano asustado que habían intentado dominar hacía una hora. Era un hombre completo, sostenido por la fuerza de decenas de testigos que, sin proponérselo, se habían convertido en una muralla humana contra la injusticia. Mateo, a su lado, apretó los labios con una emoción silenciosa. Por primera vez, no estaba enfrentando su verdad solo. Una mujer de mediana edad se acercó más a Collins, sin temor. ¿Ves lo que provocan?, preguntó. Esto no es procedimiento, esto es prejuicio. Collins bajó la cabeza, pero la multitud no dejó que el gesto pasara desapercibido. Alguien murmuró, mínimo deberían disculparse. Y otro respondió, disculparse no es suficiente. La conversación antes contenida, ahora era una corriente abierta donde cada persona sentía el derecho y la responsabilidad de exigir justicia. Moore, arrinconado emocionalmente, levantó las manos en un gesto torpe de defensa. No fue nuestra intención, dijo con voz quebrada. Y la multitud respondió con un silencio incisivo, una forma no verbal de decir, no te creemos. Collins, sintiendo que todo se derrumbaba, intentó recuperar algo de control. Necesitamos evaluar, pero la gente lo interrumpió de inmediato. Ya evaluamos nosotros, dijo un hombre mayor, y vimos suficiente. Domingo, finalmente, dio un paso hacia adelante. Su voz, sin elevarse, se impuso sobre todas las demás. Hoy, dijo, es la primera vez que no estoy solo frente a esto. La multitud lo escuchó, lo reconoció, lo respaldó, y los oficiales por primera vez comprendieron que habían perdido el control por completo. La multitud comenzó a rodear aún más a los oficiales, no con violencia, sino con una firmeza que solo aparece cuando la verdad ha sido finalmente vista por todos. Era como si cada testigo hubiera tomado una decisión silenciosa. Ya no permitirían que Collins y Moore reescribieran lo ocurrido. Ya no aceptarían excusas, ya no dejarían que el abuso se disfrazara de procedimiento. Una joven levantó la mano, temblorosa pero decidida. Yo no conozco al capitán, dijo, pero vi cómo lo trataron, vi cómo lo empujaron, y vi cómo él intentó hablar. Su voz, aunque no muy fuerte, resonó con un peso emocional que hizo que varios asentaran con firmeza. Ustedes lo humillaron sin razón, agregó. Y ahora están viendo lo que pasa cuando la gente deja de callarse. Moore se llevó las manos a la cabeza, como si la presión de tantas miradas fuera demasiado para soportarla. Era evidente que la coraza de autoridad que había usado durante tanto tiempo se había desmoronado por completo, dejándolo expuesto, frágil, incapaz de justificar nada. Collins, por otro lado, seguía intentando mantener una postura rígida, pero su respiración acelerada y la tensión en su mandíbula revelaban que estaba a punto de quebrarse. Domingo lo observó en silencio, sin añadir palabras, entendiendo que a veces la caída moral de un hombre es más profunda cuando él mismo se ve enfrentado a sus actos en público. Un hombre mayor, con voz quebrada por la emoción,
dio un paso al frente. «Yo viví cosas como esta hace años», dijo, «y nunca tuve a nadie que me defendiera». Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada era fuerte, casi desafiante. «Hoy, por primera vez, veo que algo puede cambiar». Sus palabras provocaron un murmullo de aprobación colectivo, una mezcla de esperanza y dolor acumulado durante generaciones. Collins cerró los ojos, sintiendo que cada frase era un golpe directo a la coraza que había construido a lo largo de su carrera. Mateo levantó la voz por primera vez desde su declaración. «No es solo lo que hicieron hoy», dijo mirando a los oficiales. «Es lo que han hecho siempre que nadie los estaba mirando». La multitud lo secundó con murmullos intensos. Era evidente que la gente ya no hablaba solo por Domingo, sino por sí misma. Era una liberación colectiva, un desahogo social que había esperado demasiado tiempo. Moore dio un paso hacia atrás, tropezando ligeramente. Collins apretó los labios, incapaz de sostener las miradas que lo rodeaban. Domingo finalmente intervino, con la calma de alguien que entiende que ese instante era más grande que él. «Lo que están viendo», dijo mirando al público, «es la verdad saliendo a la luz después de haber sido enterrada por años». Señaló a los testigos. «Y ustedes son quienes la hicieron posible». Su voz resonó como un reconocimiento profundo, un puente entre el dolor pasado y la posibilidad de algo diferente. La multitud guardó silencio, pero era un silencio distinto. No era temor, no era incertidumbre, era el silencio de un veredicto moral pronunciado por decenas de corazones. Fue en ese instante, mientras la multitud asumía el papel de juez silencioso, que desde la entrada del estacionamiento apareció una nueva figura. Un vehículo oficial se detuvo lentamente, y de él bajó el teniente Sandoval, atraído por la acumulación de personas y las llamadas que comenzaban a llegar a la estación. Su presencia generó un movimiento inmediato entre los testigos. Algunos se apartaron, otros se quedaron firmes, pero todos mantuvieron sus cámaras alzadas, conscientes de que la siguiente escena sería decisiva. Collins y Moore palidecieron al verlo. Sandoval caminó hacia el centro con paso firme, analizando la situación, leyendo el ambiente, comprendiendo sin necesidad de escuchar demasiadas palabras que algo grave había ocurrido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con un tono neutro, pero su mirada se posó con sospecha sobre Collins y Moore, incluso antes de que pudiera terminar la frase. Domingo dio un paso hacia adelante, no como víctima, sino como la figura moral que la multitud ya reconocía. Extendió lentamente la mano hacia Sandoval, mostrando la identificación militar, el mismo objeto que había desencadenado toda la revelación, y el teniente la tomó sin objetar, observándola con detenimiento. Nada en su rostro podía negar lo evidente. El documento era real, legítimo, impecable. Sandoval levantó la vista hacia el capitán, y en silencio hizo un leve gesto de respeto. Collins tragó saliva, sintiendo cómo el piso bajo él comenzaba a desmoronarse. «Quiero una explicación inmediata», dijo el teniente, pero esta vez su orden no estaba dirigida a Domingo. Su mirada se clavó en Collins con una fuerza que lo dejó sin aliento. Moore intentó intervenir. «Teniente, esto no es…», pero Sandoval levantó la mano cortándolo en seco. «No le hablé a usted, Moore». La multitud reaccionó con murmullos tensos, sintiendo por primera vez que la autoridad se inclinaba en la dirección correcta. Collins abrió la boca, pero su voz tembló. «Fue un malentendido». Sandoval lo interrumpió de nuevo, ahora con el ceño profundamente fruncido. Un malentendido que involucró empujones, fuerza excesiva y una detención injustificada a un capitán militar. El impacto de la frase resonó como un golpe en el aire caliente. Collins bajó la mirada al pavimento, completamente expuesto. Sandoval giró hacia Domingo. Es cierto que intentó identificarse y fue ignorado. Domingo no necesitó hablar. Bastó con que la multitud respondiera con un murmullo unánime, contundente, irrefutable. Sandoval cerró los ojos un instante, procesando la gravedad del abuso, y luego respiró hondo, como si se preparara para tomar una decisión que cambiaría la vida de los oficiales. En ese momento, y por primera vez desde que comenzó todo, Collins y Moore ya no parecían figuras de autoridad, parecían acusados, y la multitud, sin decir una palabra, se erigía como su jurado moral. Domingo observó a Sandoval con serenidad. No necesitaba exigir nada. El poder ya había cambiado de manos. El teniente Sandoval respiró profundo, como si necesitara contener la indignación que hervía bajo su calma profesional. Miró a Collins directamente a los ojos, y el silencio que siguió fue tan poderoso que incluso los testigos dejaron de moverse. «Collins», dijo finalmente,
¿Usted entiende la gravedad de lo que ha hecho? El oficial intentó responder, pero solo logró un tartamudeo tembloroso. Sandoval continuó, sin bajar la intensidad de su mirada. Violó protocolo, usó fuerza sin justificación, ignoró una identificación oficial, y según esta multitud, giró ligeramente la cabeza. Y la gente respondió con un murmullo afirmativo. También trató con desprecio a un veterano con un rango superior al suyo. Collins sintió como cada palabra le arrancaba una capa más de la autoridad falsa que había intentado sostener durante toda su carrera. Moore, por su parte, ya no podía sostenerse emocionalmente. Sus hombros temblaban. Su respiración era entrecortada. Parecía un hombre viendo cómo el edificio de arrogancia que había construido piedra por piedra se derrumbaba a sus pies. Sandoval lo observó con una mezcla de decepción y cansancio. Y usted, Moore, después de escuchar la grabación, después de ver los documentos, después de escuchar al testigo, ¿tiene algo que decir? Moore abrió la boca, pero su voz se quebró antes de que pudiera formarse. Fue entonces cuando, casi en un susurro, logró decir: no puedo justificar nada de lo que hicimos. La multitud reaccionó con un murmullo profundo, no de sorpresa, sino de confirmación moral. Domingo lo miró, no con odio, sino con una tristeza serena que parecía atravesar la piel y tocar directamente la conciencia. Sandoval dio un paso al frente y con un tono que no admitía discusión, dijo: hasta nuevo aviso, ambos quedan suspendidos. Entreguen sus placas. Ahora, la multitud contuvo el aliento. Collins se quedó inmóvil, como si un rayo lo hubiera alcanzado. Moore bajó la cabeza y, con manos temblorosas, comenzó a desabotonar el broche donde llevaba su insignia. Cuando la placa cayó en su mano, pareció perder algo más que un símbolo. Perdió la protección que siempre había usado para justificar sus abusos. Collins, viendo a su compañero hacerlo, respiró hondo y finalmente sacó la suya, sosteniéndola con dedos rígidos. Domingo observó toda la escena con una quietud casi solemne. Para él, no era una victoria egoísta, era la corrección de algo que había quedado pendiente durante demasiado tiempo. La multitud observaba sin parpadear. Cuando Collins extendió la mano para entregar la placa, su gesto fue tan lento que parecía una confesión. Sandoval tomó ambas insignias sin apartar la mirada, y en ese instante algo cambió en el aire, como si el peso de la justicia hubiera caído, por fin, en el lugar correcto. La multitud exhaló, no como una celebración, sino como un alivio profundo. Un vértice moral había sido alcanzado, y el siguiente paso sería la liberación emocional final. Cuando las placas de Collins y Moore quedaron finalmente en manos del teniente Sandoval, un suspiro colectivo recorrió el estacionamiento, como si todos hubieran estado conteniendo el aire desde el primer momento del abuso. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, no por desinterés, sino porque algo dentro de cada uno de ellos había sido sacudido, confrontado, transformado. Mateo permaneció a un lado de Domingo, observando al capitán con una mezcla de respeto y alivio. «Gracias por volver», murmuró, con la voz cargada de emoción que había guardado durante 2 años. Domingo lo miró y sonrió con una ternura que pocas veces había dejado escapar. «No volví por mí», respondió. «Volví porque era necesario que alguien escuchara». Esta vez, Sandoval se acercó al capitán, sosteniendo aún ambas placas, y por primera vez desde su llegada, su gesto se suavizó. «Lamento profundamente lo que vivió», dijo con un tono sincero. «No todos olvidamos lo que hombres como usted han hecho por este país». Domingo asintió, pero no con orgullo. Lo hizo con esa humildad silenciosa que solo tienen quienes han cargado demasiado peso durante demasiado tiempo. «El respeto no se exige, teniente», respondió. «Se refleja, se construye. Y hoy, usted lo devolvió». Sandoval inclinó ligeramente la cabeza antes de retirarse unos pasos, dejándole espacio al anciano. La multitud, aunque ya comenzaba a alejarse, seguía mirando hacia Domingo como si no quisieran perder el último momento de una historia que los había marcado profundamente. Un niño pequeño tiró de la camisa de su madre y señaló al capitán. «¿Ese señor ganó?», preguntó con inocencia. Ella lo miró, pensativa, y respondió: «No ganó él, ganó la verdad». Domingo escuchó esas palabras sin querer, y por primera vez en toda la escena, sus ojos brillaron con un cansancio dulce, casi liberador. Mateo se acercó un poco más. «¿Y ahora qué hará?», preguntó. Domingo miró el horizonte, donde la luz del mediodía comenzaba a suavizarse, devolviendo un tono dorado a la ciudad que siempre devoraba historias sin mirar atrás. «Caminaré un rato», dijo. «A veces
Después de una batalla, lo único que queda es seguir adelante. Mateo lo acompañó unos pasos, pero Domingo levantó suavemente la mano, indicándole que estaba bien, que podía hacer el trayecto solo. Había algo simbólico en ese caminar lento, tranquilo, digno. Cuando el capitán llegó hasta la sombra de una palmera, se detuvo un instante y miró el cielo. No buscaba respuestas, buscaba paz. Y en un gesto tan simple que parecía invisible, pasó sus dedos por la grabadora guardada en su bolsillo y luego la dejó caer, suavemente, dentro de un contenedor cercano. No lo hizo por rabia o rechazo, lo hizo porque ya no la necesitaba. La verdad había hablado, la gente la había escuchado, el peso había sido liberado. Domingo respiró profundo, cerró los ojos por un instante y murmuró casi para sí mismo: la verdadera justicia comienza cuando dejamos de callar. Luego sonrió con una calma humilde y siguió caminando hacia la luz, mientras la ciudad, por primera vez en mucho tiempo, parecía escucharlo. Si esta historia te tocó, compártela, porque la verdad solo vive cuando no la dejamos morir en silencio.